Bueno, hermanos, muy buenos días. Qué grato es estar con ustedes nuevamente y caras ya conocidas, viejas caras conocidas y me place también ver que hay caras también que no conocía. Entonces, aunque ya me presentaron, mi nombre es Jaime Salgado, el Señor me tiene sirviendo allí en Calle 80 y bueno, creo que con una familia también sirviéndole al Señor y sobre todo siempre dispuestos a lo que el Señor dice. Quiero que por favor abran sus Biblias allí en el capítulo 9 de Lucas. Y cuando se me pidió que viéramos este pasaje, pues creo que uno de los más emocionados fui yo, al ver que el Señor me permitía enseñar este tema. Yo había visto realmente este pasaje muchas veces, pero no le había puesto el cuidado suficiente para con mi vida, para con la vida de mis hermanos en medio de la congregación y de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, tenía algo muy claro en mente y era cumplir la voluntad de su Padre. Eso era lo que Él quería hacer. Y en medio de cumplir la voluntad de su Padre, Él debía encontrar discípulos que le siguieran. Ese era su objetivo. Y desde Mateo, de Marcos, de Lucas, incluso allí en Juan, vemos cómo el esfuerzo del Señor se dio por buscar discípulos. Eso era lo que Él hacía. Es más, cuando Él dejó su mandato allí en Mateo 28, Él no nos pidió que fuéramos a ser creyentes. El mandato que nos dio fue a ser discípulos. Y yo sí hago una clara diferencia, y ya lo he enseñado, y es, para mí sí es muy diferente un creyente a un discípulo. Hay grandes diferencias, yo las veo. Muchos seguramente podrían no estar de acuerdo, y ellos preferirían decir que todo discípulo debe ser creyente, y que todo creyente debe ser discípulo. Y realmente la regla debería ser así, sí debería. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa eso? Ni pasó en los tiempos del Señor Jesús, ni aún pasa en medio nuestro, año 2019, ¿cierto? Porque aún así entre nosotros, sabiendo que predicamos el Evangelio del Señor, sabiendo que nos ceñimos a su palabra, sabiendo en qué tipo de iglesia nosotros nos congregamos, ¿por qué seguimos teniendo esa gran diferencia entre un discípulo y un creyente? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué tenemos que hacer? Porque al finalizar de esta mañana, sí deberíamos saber. No les voy a pedir que levanten la mano, no se preocupen, pero sí cada uno de ustedes debería saber al terminar si usted es un creyente, buen creyente, o es un discípulo. Y yo sí quiero que esa O se note. ¿Es usted creyente o es un discípulo? ¿Es sencillo reconocerlo? No, no es sencillo. Y vamos aquí al capítulo 9, versículo 57. Y quiero que también lo tengan allí en sus Biblias, que ustedes lo busquen, que ustedes lo encuentren, que lo estemos mirando al tiempo. Dice así. Voy a leerles Reina Valera 1960. Yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Eran Jesús y sus discípulos. Uno dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro: te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando el Señor empezó a escoger a sus discípulos, dice a través de todos los evangelios, yo hice solamente algo de resumen, dice, el Señor escogió a hombres limitados, falibles, para que avanzara su obra en el mundo. Hombres limitados, no quiero decir ignorantes porque esto podría ofendernos, pero sí hombres que se equivocaban, hombres del común y corriente de todo lo que estaba haciendo allí, hombres normales. Él hubiera podido predicar su evangelio o el mensaje a través de ángeles. Él hubiera podido usar gente letrada, gente inteligente, gente capaz, gente dedicada. Lo hubiera podido elegir. En ese tiempo los fariseos y los saduceos eran especiales en la enseñanza. Pero no lo hizo así el Señor. Él quería comunicar las verdades del reino sin nada que afectara a esa verdad, sin que yo colocara mi posición delante de lo que el Señor estaba diciendo en su palabra. Esto era sencillo. Si hubiera llamado a aquellos letrados, seguramente hubieran empezado a discutir, no, Señor, no es él, es ellas, ya no se puede decir él o ellas, entonces no, acomodemos la escritura. Eso le hubieran aconsejado al Señor. El Señor que quería hombres, mujeres, capaces de asumir un riesgo, el riesgo de ser diferente y de hacer las cosas diferente a lo que estaban acostumbrados en su vida diaria. Eso era lo que el Señor estaba llamando. Marcos 3 nos dice que después de estar orando el Señor toda la noche, bajó y escogió a los que Él quiso para que fueran sus discípulos. Y los llamó para que estuvieran con Él. Y después les dijo para qué era que los había llamado. El éxito de su obra realmente no dependía de lo buena gente, de lo carismáticos, de lo inteligentes que eran ellos. De eso no dependía la obra del Señor. Y eso para mí es una ventaja. Por eso el Señor me escogió. De lo débil del mundo, de lo despreciado, de lo menospreciado. El Señor está llamando, y aún hoy, y creo que su estrategia es la misma, llama a personas ocupadas, llama a personas cargadas de trabajo, llama a personas que tienen 2, 3 hijos, un hijo, llama a personas que tienen un esfuerzo grandísimo, no solamente en su casa, que tienen que trabajar, sino que tienen que salir a enfrentarse al mundo a buscar sustento. El Señor sigue llamando a esos. El Señor llama, no importa qué edad tienes. No, yo no soy lo suficientemente grande para ser su discípulo. ¿Cuál será la edad para ser su discípulo? ¿A los 8? ¿A los 12? ¿A los 20? Oh, dejémoslo en 30. 50 para arriba ya no. Yo ya pasé, ¿cierto? Estoy por pasar ya la meta. ¿Y ya no le sigo sirviendo? ¿Dejo de ser su discípulo? Bueno, la predicación de esta mañana fue espectacular, pero era para los jóvenes. No, no es para los jóvenes. El mensaje del Señor es para su iglesia. Él quiere todavía levantar hombres, mujeres que quieran ser sus discípulos, que realmente lo anhelen, que se esfuercen por serlo. Y también sé una cosa. En nuestras iglesias es probable que el 90% sean creyentes. Pero a veces no pasa del 10% que sean sus discípulos. No pasa de ahí. Y ese es el éxito de las iglesias hoy en día. El porcentaje de creyentes congregándose puede ser muy grande, pero de discípulos en cada uno de estos lugares es mínimo. Nosotros tenemos realmente el privilegio de contar con un 10%. ¿Qué porcentaje será en esta congregación de discípulos? Ojalá que pudiéramos decir el 100% de nosotros seremos sus discípulos o queremos serlo. El Señor esperaba que los hombres con quien Él estaba le fueran obedientes. No les era requerido ni ser inteligentes, pero sí que fueran leales. Eso era lo que el Señor estaba buscando. Hombres, mujeres leales al Señor, que buscaran su palabra, que buscaran seguirle.
El mismo capítulo 9 de Lucas nos habla de cosas impresionantes. Multiplicación de los panes, alimentación de muchos. El monte allí en la transfiguración. No, lo que les esperaba eran cosas grandes. No sabía qué título ponerle a la enseñanza, pero la Reina Valera me dio un título. Mi Biblia no tiene títulos. La Reina Valera de ustedes tiene un título allí en la 57. No sé si en todas, pero en la mayoría dice algo. ¿Qué dice? Los que querían seguir a Jesús. Miren, el Señor habla allí. No todos quieren, pero hay algunos, y ya empezamos a disminuir el grupo, ya hay algunos que quieren. Pero yo no sé si está mal conjugado o si lo podemos cambiar la conjugación del verbo. Y era, querían. Es como esa palabra, casi mete gol. ¿Lo metió? No, pero casi soy su discípulo. Casi tico soy su discípulo. Casi querían ser su discípulo. De eso habla la Escritura. Querían, por lo menos tenían ganas, y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver por lo menos 3 tipos de personas, o no sé si decir grupos, pero 3 tipos de personas que querían ser sus discípulos. Ahora, la misión de ustedes hoy es saber si están en una clase de este grupo o si realmente no quieren estar en esta clase de grupos. Si realmente no quisieran participar. Yo de este grupo no quiero ser. Entonces empecemos con el primero. Capítulo 9, versículo 57. Dice, yendo ellos, el Señor estaba ya saliendo, y es para introducción, el Señor ya saliendo de Jerusalén, de Nazaret, se dirigía realmente allí a Judea, porque estaba llegando al punto culme de su ministerio. Iba a entregar su vida, iba a estar allí en la cruz, iba a entregar su cuerpo allí en medio de todo el pueblo y en medio de sus discípulos. Entonces él iba yendo, siempre el Señor se estaba alejando cada vez más de su casa, y por eso el Señor le responde. ¿Qué le dice? Yendo, uno le dijo en el camino, Señor, ¿qué le dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Uah! Impresionante, esto me impresionó. Y en nuestra vida como creyentes y como pastores y como líderes y como evangelistas y como discipuladores, hay algo que a nosotros nos impresiona. Alguien que se nos acerque y nos diga, yo quiero que me discipules. Eso es impresionante. No muchos se atreven a acercarse a decir, quiero que me discipules. Generalmente nosotros somos los que vamos. Ven, ¿tú quieres tener un discipulado conmigo? Eso es lo que hacemos. Pero qué alegría, realmente qué alegría. Y más disposición pongo yo, así esté ocupado. Pero si alguien se acerca a mí y me dice, Jaime, yo quisiera que usted me discipulara. Ponga la hora, ponga el lugar. Esa es mi respuesta, esa es mi emoción. Quisiera que más se acercaran a mí, seguro que sí. Pero son pocos los que se atreven. Son pocos los que dicen, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Yo no sé, sí sé, creo que el Señor no se emocionó mucho con esta respuesta. No se emocionó mucho. Porque pareciera que en vez de motivarlo, lo desmotiva. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 58. Y él le dijo, ojo que la respuesta es personal, ¿cierto? El mismo Señor le dice a este hombre, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Pero por qué esta respuesta? Mi respuesta para seguirlo emocionando le diría, uy hermano, excelente, el Señor va a cambiar tu vida, te va a arreglar las cosas, los problemas con tu esposa van a pasar, ya con tus hijos fresco. Eso hubiera querido decir, claro hermano, usted se discipula conmigo y su vida va a ser transformada. Y sí, puede que sea, claro que puede ser verdad. Pero lo que el Señor le dice es, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Realmente sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes qué significa ser discípulo? Ser discípulo significa no estar en su casa,
No está en su casa, se va de su casa. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Estás dispuesto a dejar tu casa? El Señor Jesucristo era el hermano mayor. Y a la muerte de su padre, y esa era la creencia aún hoy en día, pues es el hijo mayor el que tiene que quedarse en la casa de responsable de su madre y de sus hermanos. Pero aquí el Señor dice, yo no me puedo quedar en mi casa. Yo ni siquiera estoy en mi casa, estoy yendo cada día, incluso más lejos. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu casa? Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. El mismo Señor Jesucristo era testimonio de eso. El Señor Jesús dejó la gloria en su casa, allí con su Padre. Estuvo dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Tengo algo yo que ofrecerte?, le diría el Señor. Yo que soy el líder, ¿cierto? ¿Quieres seguirme? Yo no tengo nada que ofrecerte. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Ustedes cantaban en este momento y yo aprendí eso. Dice, pues sin hogar y despreciado. Eso cantaron ustedes hace un momento. Eres sin hogar y despreciado. ¿Estás dispuesto a estar sin hogar y despreciado? Eso era lo que le quería decir el Señor a este hombre que con tanto entusiasmo, porque eso es el título que le puse a este hombre, un hombre entusiasmado, feliz, llega a la iglesia, ¡wow! La gente lo saluda, las cosas empiezan a cambiar y se entusiasma y viene la predicación y un hombre hablando acerca de las misiones y le empieza a latir su corazón y le dice, yo iré, sí hermano, yo alzo la mano, yo voy. Bueno, listo, puedes irte. ¿Y quién me da para el pasaje? ¿Y dónde me voy a quedar? ¿Y allá hay cristianos que me reciban? No, pues ¿a qué voy? Prefiero quedarme en mi casa, que mi mamita me cocina sabroso. Yo prefiero quedarme en casa. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre entusiasmado por la obra. Por eso, mis hermanos, no es de entusiasmo el ser discípulo. No era por entusiasmo. El Señor Jesucristo sabía cuál era su misión. Y desde que vino a morar en medio de nosotros, Él sabía que dejaba la gloria de Dios allí en el cielo para venir a morir en una cruz. ¡Wow! Vete, que allí te esperarán cadenas, le decía a Pablo. Allí te van a golpear, allí te van a azotar. ¿Saben qué respondía Pablo? ¿En dónde, Señor? ¿Para dónde es que voy? Si supieras lo que te va a pasar en un futuro hacia donde llegues por causa del Evangelio, ¿te irías? Y muy seguramente el Señor sabía la respuesta de este hombre. Y por eso el título, quería. Ya no quiere seguirlo. Por eso es difícil que muchos de los creyentes sean verdaderos discípulos. Ya no quieren. Cuando ven lo que les va a costar, ¿dejar yo mi casita? ¿Dejar yo mi camita? No, eso no puedo. No. Señor, yo mejor te sirvo acá, aquí puedo. Bueno, si hablas de Miami, si hablas de la Florida, pues miramos. Pero Señor, ayúdame a sacar la visa. Estamos nosotros colocando otras cosas, pero bueno, me estoy adelantando. Un seguidor emocionado, emocionadísimo. ¿Saben? Hay un pasaje que encontré que a las mamás no les gusta. Y a algunas esposas no les gusta este pasaje. A mi esposa no le gustaba este pasaje y me decía, no entiendo muy claramente. Dice allí mismo en Lucas, búsquenlo por favor, Lucas capítulo 14. ¿Quieres seguir al Señor? Este pasaje deberías memorizarlo. ¿Realmente quieres ser discípulo del Señor? Yo lamento por la iglesia, por Miguel, si estoy desmotivando a algunos acá. Pero es lo que dice la Escritura. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Dice el versículo desde el 25. 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿A quién? A las grandes multitudes. Muchos le seguían. ¿Cuántos son acá? ¿100, 120?
Wow, que se acerquen al Señor 120 y le digan, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Somos 120. Ahora, si alguno viene a mí, ¿y qué dice el Señor? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo no sé si el porcentaje hoy baje de los que quieran ser discípulos del Señor. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, esta es la realidad, hermanos. El que no aborrece a su padre y a su madre, y a hermana y a hermano, y a hijos, y está dispuesto a negar lo que tiene, no puede, dice el Señor, no puede. Aquí ya no es si quiere o no quiere, es no puede ser mi discípulo. Por eso, qué bueno, por las buenas intenciones, pero no puede ser. En Lucas capítulo 9, versículo 23, ya el Señor les había dicho cuál era el costo. El Señor les dijo a todos los que habían creído. Aquí le está diciendo a la multitud, pero en Lucas 9, 23 le dijo, incluso creo que el contexto es a los judíos. Les dijo a los judíos que había creído en Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 8 días y sígame. Cada día, hermanos, miren lo que toca hacer. Aquí no es que usted se acuerde que es cristiano el día domingo en la mañana. Eso no es lo que funciona para el discípulo. El discípulo debe tomar su cruz. El Señor Jesucristo tomó su cruz. Él ya la tomó, pero le dice a los discípulos, cada uno debe tomar su cruz. Y si ama más a su mamá o a su papá o a su hermano y eso es obstáculo para que me siga, fresco, quédese en casa, no puede ser mi discípulo. Tengo un testimonio personal, lastimosamente. Teníamos un buen hombre, un hombre de Dios en Calle 80, un hombre dispuesto a servir, fiel, estudioso de las Escrituras, pero amó más a su esposa y a sus hijas. No pudo seguir al Señor. Y por mucho tiempo yo le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué este hombre siendo tan fiel a ti se aparta? Y el Señor me respondió con este pasaje, Jaime, tranquilo, él no puede ser mi discípulo. Él no puede. Estos que son motivados de esta manera, nos enseñó el Señor en la parábola del sembrador, son aquellos que se emocionan cuando ven que las cosas empiezan a funcionar en su vida. Se emocionan y dicen, sí, yo quiero seguir al Señor. Pero llegan los problemas, porque ¿qué pasa? Allí lo que cayó, la semilla que cayó en pedregales, dice que no tenía raíz. No tenía raíz. No había nada que le profundizara en el evangelio. Y con los primeros problemas se les olvidó que querían. Por eso nuevamente repito el título. Querían ser discípulos. Si tengo que cumplir Lucas 14, 26, no quiero ser discípulo del Señor. Por eso les dije también, ustedes toman la decisión. Pero sigamos. ¿Hay más ejemplos? Versículo 59. Ya si en el primer grupo, no, definitivamente yo estoy fiel y firme. Si me toca dejar a mi casa, si me toca recostar mi cabeza en un ladrillo, estoy dispuesto. Ya pasé el primero. Viene el segundo, ¿cierto? Ahora viene algo más especial. Versículo 59. Y dijo a otro. ¿Quién le dijo a otro? El Señor Jesús. En el primero era un voluntario entusiasmado. Él quería. Ahora es el Señor el que se queda mirándolo en medio de la multitud. Somos más de 120. El Señor te queda mirándote y te dice, sígueme. Sígueme. ¿Qué vas a hacer? Si el Señor te dice, sígueme, ¿qué vas a hacer? Porque aquí el Señor tomó la iniciativa. Y de en medio de todos los que estaban, el Señor le llamó de manera personal. El Señor le dice, sígueme.
Pocos también contamos a veces con ese llamado tan personal del Señor. Y por eso debe ser un llamado muy personal. Porque hay personas que han sido capaces de dejar su nación, su casa, su empleo, su fructífero empleo. Son pocos, hermanos, los que quieren hacerlo. Ya no encuentra un voluntario, al Señor le dice directamente, Señor. ¿Qué es lo que le responde? Y él le dijo, Señor, déjame primero. ¿Qué quiere hacer primero? Que vaya y entierre a mi padre. Y qué hombre tan malo, qué tipo tan malo. ¿Cómo no fue capaz de dejar a su padre? ¿Sí sería malo? Este hombre no quería dejar a su padre, ¿cierto? Este hombre probablemente podíamos hacer hipótesis. De pronto estaba enfermo y él lo cuidaba. De pronto tenía una gran riqueza y hasta que no se muriera no le dejaba herencia. De pronto él sentía eso allí adentro en su corazón que le decía, no abandones a padre y madre. No sé, muchísimas cosas hubieran podido pasar en este hombre. Ahora, ¿esto que le estaba pasando era malo? No, no es malo. Claro que no es malo. ¿Quieres quedarte a cuidar a tu padre? Quédate. Pero había algo que estaba empeorando la situación. Hay muchas cosas que pueden ser muy loables en nuestra vida. Hay muchas cosas que podríamos decir, oh Señor, pero ¿cómo voy a dejarlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dejo a mi padre? Pero el Señor, que conocía su corazón, Él sabía qué era lo que estaba pasando. Y hermanos, créanme, que el Señor conoce su corazón, tanto como conoce el mío. Y si tú le estás diciendo, Señor, te seguiré, porque mire que es el siguiente, que no le dice que no hay ninguna negativa. Nunca, ninguno de estos tres le dicen, no, Señor, no puedo. No, los tres dicen, te seguiré. El primero, a donde quiera que vayas. El segundo, sí, pero primero, déjame. ¿Qué hay de prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que tomas como prioridad al mandato del Señor? Porque yo podría decir, sí, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo es ilegal, pero pues tengo que mantener a mi familia. Yo sé que robar es malo, Señor, yo lo sé, pero tengo que mantener a mis hijos. Yo sé que golpear a mis hijos hasta sacarle sangre, yo sé que es malo, pero es que tengo que educarlos. ¿Qué es primero, hermano? ¿Qué es primero en tu vida? ¿Obedeces el mandamiento del Señor o primero tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres primero? Porque aquí la situación es que estás colocando algo antes que al Señor. Yo sé que nos podemos engañar con lo loable de la actitud de este hombre, lo buena gente, lo sacrificado que es con su casa, con todo eso podríamos estar de acuerdo. Pero en este caso lo empeora en que es un llamado al Señor. Está diciendo, Señor, yo sé que tú no vas a cuidar a mi padre, déjame que yo lo cuide. Eso está diciendo. Señor, tú me quieres sacar de la casa, es para que mi padre sufra. Señor, déjame que primero. Juan 6:66, no lo busquen. El Señor le dice a la multitud, ¿quiénes quieren irse? Después de que le dijeron, dura palabra es esta, a muchos les dijo el Señor, ¿y quieren irse? Váyanse. Y aún así le dijo a los discípulos, ¿ustedes también? ¿Y qué le dice Pedro? ¿A dónde iremos? Que esa, mis hermanos, sea mi respuesta al Señor cuando Él me dice, sígueme. Y es, Señor, ¿para dónde? ¿Qué hay que hacer, Señor? Siempre digo yo, no me diga cuántos son, dígame dónde están. Esas personas son con las que nosotros queremos contar, que no estén mirando los obstáculos que tienen en medio. Porque esos, si el Señor los llamó, los va a quitar. No usted.
El Señor los va a quitar, hermanos. Pero a veces es esa falta de fe en nosotros las que nos impiden seguir al Señor. Para los más viejos digo yo, después de 50, ¿cierto? Aquí somos muchos. Bueno, yo ya casi les dije. Pero a veces colocamos como obstáculo la edad. Señor, ya estoy muy viejo. Y Señor, ¿y si tú me llamas para ir al Ecuador? ¿Y si me llamas para ir a Argentina? ¿Y yo aguantaré el vuelo? Mire, hermano, no se preocupe para dónde lo va a mandar el Señor. Él quiere que usted esté dispuesto a hacerlo. Deja que otros entierren a los otros. Deja que otros se encarguen de eso. Pero tú, Jesús le dijo, 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, ¿y qué? Y anuncia el evangelio. Señor, lo siento, pero cuidar a mi papá es más valioso, más importante que anunciar el reino. Señor, lo primero es lo primero y lo tuyo, lo segundo. Eso es lo que le está diciendo a este discípulo. Señor, cuando me pensione, te serviré. Y cuando se pensiona, la pensión no le alcanza. Entonces, ¿qué hace? Buscar trabajo. Señor, cuando me pase este dolor de hígado, te serviré. Y no le sirve. Señor, si me llego a casar con esa mujer que tú tienes para mí, yo te digo cuál, te serviré. ¿Y saben qué? No sirven. Hace muy poco, hay un joven que estaba pretendiendo a una de las niñas de Calle 80. No es de Calle 80 este joven, entonces lo primero que yo dije, voy a llamar a su pastor. Él es cristiano, generalmente piensan que el default es que sea cristiano y suficiente. No, no lo es. Como es cristiano, podemos seguir de novios. No, yo hablo con su pastor. Y hablé a su pastor y le llamé y le dije, quisiera que usted me contara acerca de... Y me dice, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, sí, conozco a su familia, conozco a sus hermanos. Pero, sí, ya sé quién es. Él viene de vez en cuando. Yo le dije, pero realmente usted no me puede decir nada de él. Y me dice, no, realmente yo le puedo decir de los que sirven en la iglesia. Le puedo decir de los que sirven. ¿Cuántos en la iglesia hay que no sirven? Hay una gran diferencia. Y claro, ya me imagino que intuyen el final. ¿Cuántos le servimos al Señor? ¿Cuántos realmente estamos quitando esos obstáculos? Porque la prioridad nuestra, mis hermanos, debería ser, por lo menos para un discípulo sí lo es, predicar acerca del reino de Dios y su justicia. Esa debería ser nuestra prioridad. Pero no todos lo pueden hacer. Cuando el pueblo judío volvió del cautiverio, después de haber estado muchos años allí por Babilonia, muchos regresaron. Y cuando regresaron vieron todo destruido. ¿Y sabe qué empezaron? No, lo importante es la obra. Reconstruyamos el templo. Pongamos a Dios en primer lugar. Excelente, eso es lo que tenemos que hacer. Y empezaron a construir. Cuando los samaritanos llegaron a ponerles problema, ¿sabe qué dijeron? Uy, sí, no, yo creo que no. Mejor me dedico a mi casa. Me voy a dedicar a mi casa. Y por 15 años se dedicaron a sus casas y descuidaron la obra de Dios. Y es Dios que manda al profeta Ageo y les dice, ¿saben por qué ustedes no prosperan? ¿Saben por qué ustedes echan en saco roto? ¿Saben por qué sus cosechas no les dan? Porque sus casas están espléndidas. Pero ¿cómo está el templo? 15 años descuidando el templo. Pero les parecía, no, pero en mi casa se vive mejor. Bueno, este hombre también quería. Y el Señor dice, no se preocupe, tengo a otros creyentes que pueden hacer ese tipo de cosas, pero mis discípulos van a predicar acerca del reino. Por eso hay grandes diferencias. Solo mis discípulos van a predicar acerca del reino. Solo mis discípulos van a llevar mi palabra. Otros creyentes se quedarán en casa cuidando
lo de otros. Y nuevamente repito, y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que lo que esté haciendo es malo, porque no es malo cuidar a sus padres, no es malo hacerlo. Pero ante una orden del Señor, ¿qué tomas como prioridad? ¿Qué tomas como prioridad? ¿Seguimos? O ya decimos, no, ya no hay más, ya estoy hasta aquí. Pero sigamos, terminemos. 61. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces aquí viene otro entusiasmado, pero yo le coloqué indeciso. Es entusiasmado, se arriesgó, levantó la mano y él mismo vio las objeciones. No fue el Señor el que hizo vérselas. Él mismo vio, Señor, yo sí te seguiré, pero por lo menos deja que me despide. Yo me despido. Promete, pero no cumple. Y nuevamente repito, el Señor sí conocía su corazón. El Señor sí sabe que a veces nosotros prometemos y prometemos mal. ¿Queremos cumplir? Claro que sí. Mire, tranquilo, yo a las 7 le llego. Llegó a las 7:10. Ya es falta de promesa. No cumplió. Yo sí voy a ir y no viene. Estamos acostumbrados a eso. Hablaba con un mexicano, él decía, no entiendo cómo ustedes dicen, ahorita voy y se quedan sentados. No lo entiendo. Ya voy, ¿qué significa? ¿Que viene caminando? No, está sentado haciendo algo y hasta que lo termine, va. Eso es lo mismo que pasó aquí. Yo te seguiré, pero tengo otras prioridades, Señor. Espérame, termino la carrera. Señor, eso es prioridad. Señor, yo sí quisiera hacerlo, pero está bien, Señor, te seguiré, pero mañana te seguiré, Señor. Hoy termino lo que tenía pendiente y mañana te seguiré, Señor. Y yo creo que le hablamos fuerte al Señor y le decimos, y me siento bien conmigo mismo, ya le prometí al Señor. Y mañana, ¿qué dicen? Lo mismo de los letreros de Pío. Mañana, ¿qué dicen? Señor, sí, te seguiré, pero ¿yo qué te dije? Que mañana te seguiré, Señor. Mantengo mi palabra. Y así siguen. Déjame que primero. Señor, tengo tantos pendientes que no te puedo seguir. Era lo que le estaba diciendo este hombre. Y el Señor sí sabía algo. Sabía que si él va y se despide, no vuelve. Eso era lo que sabía el Señor. Yo no sé si hay hoy personas que hayan venido por primera vez. No lo sé. Y le animo a que vuelva la próxima semana. Pero muchos que prometen no lo van a hacer. Porque para ellos es difícil, imposible, dejar lo que les amarra. Muchos de nosotros estamos orgullosos porque, he dejado el trago, ese trago tan bueno que había, el whisky, sobre todo el de 13 años, 14 años, ese era un super trago, no, pero yo ya lo dejé. No, yo ya no salgo con ninguna mujer, y yo salía con unas, pero añorando, hermanos, lo que habían dejado, pensando en un futuro, pero mirando atrás. Eso es lo que el Señor le dice. ¿Qué le dice el Señor en el 62? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, todos aquellos que andan pensando en sus añoranzas, de lo que hacían, de lo bien que les iba. Yo emprendía un negocio y salía. Ahora no, eso ha sido dura la vida. Eso de ser cristiano como que no sirve. Cuando el labrador, lastimosamente para nosotros son ejemplos difíciles a veces de entender, pero cuando el labrador salía en el arado y con los bueyes, él tenía que estar mirando adelante con la mano en el arado, porque ¿qué estaba haciendo? Él, el labrador, y no los bueyes solamente ponían la fuerza,
Pero él miraba hacia adelante, veía hacia dónde quería llegar y le daba la profundidad a los surcos. Para eso era. Pero si se quedaba mirando atrás, los bueyes empezaban a hacer esto. Y eso no funciona, no sirve, decía el Señor. Por eso la palabra ninguno. Ninguno. El pueblo de Egipto salió de allí. Todos salieron. Viendo la gloria, la misericordia, viendo el poder de Dios en medio de tantas cosas que el Señor hizo. Y cuando llegan al desierto, empiezan a... Egipto era tan bonito. Hacíamos ladrillos, nos pegaban, no tan duro, pero tan chévere que era. ¿Saben qué pasaba, mis hermanos? Ellos no podían sacar a Egipto de su corazón. Físicamente salieron y salieron emocionados. Pero cuando ya no había que comer, cuando no había agua, cuando el sol era abrasador, empezaban a decir, mi vida antes era mucho, mucho mejor. Por eso alguien que sigue pensando en todo eso atrás, no puede ser su discípulo. No puede. Anhelamos a veces volver al sitio de donde el Señor nos rescató. Yo sé que el pasaje dice que el puerco, la puerca después de lavada vuelve a su cieno, ¿cierto? Y nosotros que sí conocemos, algunos conocemos porquerizas, ¿cierto? Y hemos visto a los marranos y vemos el olor que hay. Yo de uno dice, qué asqueroso, yo no lo haría. ¿Saben quién comió algarrobas? El hijo pródigo. Allí estaba en medio. Pero salió de ahí y dijo, en la casa de mi padre estaría mucho mejor. Eso, mis hermanos, es diferente. Pero estar en la casa, lastimosamente, la historia terminó allí, ¿cierto? No hay final. Pero yo no creo que este hijo menor hubiera dicho, oiga, tan chévere otra vez comerse una algarroba. Yo creo que no, porque él sabía hacia dónde iba. El que quiere ser su discípulo debe tener muy claro hacia dónde lo lleva el Señor. ¿Qué es lo que él quiere? El que no puede, dice allí, no es digno, no puede. Ninguno que mira atrás va a hacerlo. El mismo Señor allí en Lucas, el 17, les dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de ella. ¿Qué fue lo que hizo? Miró atrás. Eso fue lo que hizo y fue su perdición. Eso era lo que este discípulo tenía que aprender. No era discípulo. Este hombre que quería seguir a Jesús tenía que aprender. Hay un buen ejemplo del arado y es Eliseo. Elías llega. El Señor le había mostrado que lo iba a llevar a su presencia. ¡Qué bueno! Y el Señor le muestra a Eliseo, a Elías, qué debería hacer. ¿A quién escoger? Y se encontró allí a Eliseo, durmiendo debajo de una planta, comiendo uvas, disfrutando de no hacer nada. No, estaba labrando la tierra, estaba con sus bueyes allí trabajado y cargado y allí esforzado. Y llega Eliseo y le dice, sígueme. ¿Y qué le dice Eliseo? Espérame. Voy a despedirme de mi casa. ¿Sí ve que si hay ejemplos de que primero se despiden? ¿Cierto? Yo también, primero. ¿Pero qué hizo Eliseo? Cogió los bueyes, hizo un asado, invitó a todos los vecinos. Cogió el arado y lo quemó. ¿Qué significaba eso? Que iba a obedecer, iba a ir. Él no lo dudaba. Él no dijo como nosotros, bueno, yo voy a dejar una buena carta de recomendación en la empresa para que por si acaso, pues me recomienden y yo, si necesito trabajo, vuelven y me contraten. ¿Bueyes para qué? Yo ya no me voy a dedicar al arado.
Y están gordos y están buenos. ¿A qué hacemos? No, un asado. Y lo partió y empezó a repartirlo con sus vecinos y cogió su arado y lo quemó. Y fue y se despidió de sus padres. Eliseo fue conocido como el que sirve a Elías. Así fue conocido. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Cosas más grandes que las que hizo Elías. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, los llamó para cosas, y lo dice su palabra, más grandes. ¿Solo quieres ser creyente? Está bien. ¡Qué bueno! Pero que el Señor encuentre en esta iglesia, en esta congregación, corazones dispuestos a ser sus discípulos. Porque ya saben el costo. Ya saben qué es ser su discípulo. Yo sé que algunos tomarán la decisión hoy de no hacerlo. Y lo sé. Y el Señor lo sabe. Pero qué bueno por aquellos jóvenes, viejos. No estoy diciendo solo solteros, solo solteras, solo mamás con un solo hijo, solo de 50 para abajo. No hay reglas allí. Allí el Señor dice, ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme, pero eso te costará. ¿Cuántos están dispuestos? Y por eso les dije, voy a hacer una pregunta, pero no para que respondan ahorita, ni levanten la mano. Pero ¿cuántos, mis hermanos, están dispuestos a seguir al Señor y pagar ese costo? ¿Cuántos están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirle? Y aún sabiendo que posiblemente tenemos que irnos de nuestras familias, a dejar que los muertos entierren a los muertos, ya que lo que venía haciendo ya no lo voy a hacer más. Pero hay algo especial, mis hermanos. Su confianza está en el Señor, y el Señor los llamará para cosas más grandes, mis hermanos. Pero nunca van a poder saberlo si no toman la decisión. Nunca. Yo les pido que se pongan de pies. Vamos a orar y pedir realmente que sea el Espíritu Santo el que nos dirige. Que sea el Espíritu Santo el que en nosotros hace ese querer como el hacer. Que no sea emotivo. Que no sea pensando en lo que deja atrás. Que no sea pensando en lo que podría perder, sino que sea el Señor animando en nuestro corazón a que su reino sea nuestra pasión. Los que son sus discípulos van a escoger su reino, porque esa va a ser su pasión. Amado Señor, en esta mañana, juntos como iglesia aquí en Aposento Alto Noroccidente, oramos a ti. Primero sabiendo que tu sacrificio en la cruz fue único, suficiente para nuestra salvación. Gracias, mi buen Señor, por tomar tu cruz, por obedecer al Padre y por someterte a su voluntad. Gracias, mi Señor y Dios Padre, porque es a ti a quien amamos. Mi Señor, queremos realmente proclamar tu reino. Pero solamente pedimos, y pido yo hoy en el medio de esta congregación, que sea tu Espíritu el que esté animando nuestros corazones a seguirte y seguirte de una manera muy eficaz. Que podamos, con tus fuerzas, pagar ese costo. Que podamos tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Que estemos dispuestos a que otros hagan las tareas, pero que tú nos llames y tener ese privilegio, mi buen Señor, de ser un seguidor tuyo. Que en mi casa, que en el trabajo, que en el estudio, ya no sea conocido como cristiano, sino que sea reconocido como un discípulo tuyo, mi Señor. Y que se diga de nosotros, como se dijo de Eliseo,
que servimos al Dios viviente, que servimos al Señor, Dios Todopoderoso, Señor de la creación. Que así nos reconozcan, mi buen Dios. Gracias doy a ti aún por los voluntarios. Gracias doy a ti por los que se animan. Gracias doy a ti aún por aquellos indecisos. Pero a mí, Señor, una vez más, que seas tú obrando en nuestro corazón para que tomemos una decisión, un compromiso delante tuyo. No dejes que termine el día sin que lo hagamos, mi buen Dios. Amén.